Ahora sí, listos para ir a la palabra. Seguimos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Estamos meditando, estudiando el Sermón del Monte, así conocido en el Evangelio, el Sermón del Monte, y que, como ya hemos dicho, el Sermón del Monte es la enseñanza y la revelación que Jesús dio acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Quiénes son los que forman parte del reino de Dios? ¿Cómo se entra al reino? ¿Cómo se vive en el reino? ¿Cuáles son los valores y los principios en el reino? ¿Cuál es la cultura del reino de Dios? ¿Y cómo el reino de Dios, obrando en este tiempo y en esta tierra y en nuestras circunstancias, puede prevalecer sobre la cultura del mundo? Cómo, a pesar de las circunstancias y la cultura del mundo, el reino de Dios puede manifestarse y puede traer salvación, justicia, redención, libertad a muchas más personas. De eso está enseñando Jesús. Eso es lo que quiere que los oyentes puedan comprender y ver. Obviamente que se requiere visión espiritual, se requiere tener sensibilidad en el espiritual para poder entender lo que Jesús está hablando. Ya hablamos de las bienaventuranzas, que son la manera en que Él introdujo su mensaje del Sermón del Monte, 8 bienaventuranzas que hablan de la obra poderosa de Dios en los elegidos, en los escogidos. Esos bienaventurados, esos bendecidos, esos dichosos son escogidos por Dios. No tuvieron que hacer algo en lo personal para merecerlo, para alcanzarlo. Nos está Jesús revelando la gracia de Dios. La gracia es el don de Dios que no merecíamos. Y Él elige a los que a su voluntad ha decidido elegir para un tiempo determinado y se manifiesta en una obra poderosa en el interior. Él es el que trae precisamente esa convicción en el corazón para que se pueda entender, reconocer que se es pobre de espíritu, que se está lejos de Dios. Él es el que mueve la conciencia para que haya llanto, para que haya tristeza al darse cuenta del pecado que ha ofendido a Dios, de una manera de vivir rebelde hacia Dios. Así vive el mundo y así estábamos nosotros anteriormente. Pero ¿cómo sucede esto? Por la gracia de Dios. Es Dios quien nos elige. Aquí Jesús está revelando eso. No es por los sacrificios, no es por las obras, no es por la religión, no es porque te portes bien, es porque Dios te escogió. Y en cada generación Él ha elegido a aquellos que han de escuchar, que han de creer y que han de vivir de acuerdo a su voluntad en el reino. En el reino. Él dijo allí en Mateo 4:17, cuando comenzó su mensaje, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Y a quién se refería? A su misma persona. A su misma persona. No dijo Jesús, cuando oigan acá está o allá está, no lo crean. El reino está entre ustedes. Y Él es el que estaba en medio, predicándoles, enseñándoles. Él es el reino mismo de Dios. El reino se establece a través de Él. Primero con su mensaje, después con su espíritu en nosotros, después del sacrificio. Hay un proceso. Lo predicó, lo anunció, se vieron las señales, los prodigios, finalmente lo consumó en la cruz y la resurrección, y después puso su propio espíritu, que es la esencia de Él mismo, en cada uno de los que habían creído. Y así lo sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Está en mí. Si tú has creído en Jesucristo, está en ti.
y está con nosotros. Es corporativo, colectivo y es también personal, individual. Pero el reino no se vive de manera solamente individual, se vive en relación. Primero en comunión con Dios y en relación con los semejantes, con los elegidos. Estas son el propósito de las bienaventuranzas, revelar toda esta obra de parte de Dios, obrando en las personas desde el interior, llevándonos a la reconciliación, llevándonos al perdón, llevándonos a la purificación, a que tuviéramos un corazón limpio delante de Él. Y entonces pudiéramos ser mansos y humildes. Mansos, que quiere decir enseñables, rendidos a su voluntad. Humildes, no jactanciosos, ya no orgullosos, ya no dominados por el egoísmo. A ser misericordiosos, compasivos, que así como recibimos de gracia podamos extender a los demás. A ser pacificadores. Y finalmente estar dispuestos a sufrir persecución. Con eso terminábamos las bienaventuranzas, ¿verdad? Estar dispuestos a sufrir persecución. Y esto entendido no precisamente como violencia, sino persecución desde casa. A la hora que tú te conviertes a Cristo, puedes empezar a sufrir persecución desde tu misma familia, ¿sí? Burlas, críticas, cuestionamientos, rechazos. Y puede ir creciendo a cosas mayores. Hoy Israel tiene una guerra por ser un pueblo elegido. Israel vive lo que la iglesia ha de vivir también. Estar en medio, rodeado de adversidad y estar confiando solamente en Dios y ser señal para los demás. Israel es señal para todas las naciones y para todo el mundo. Todavía no se ha convertido. Todavía Israel no ha llegado a ser el Israel que Dios quiere. Por eso Dios está trabajando con ellos. No podemos decir, este es el final. No, Él está trabajando en Israel y está usando a todos los adversarios. Israel está rodeado de pueblos árabes. Todas las naciones alrededor son árabes. Él es una isla. Así lo planteó Dios. Así lo estableció. Así está desde el origen y así está profetizado y así será hasta el final, hasta que Dios saque de allí a sus elegidos para sumarlos a la iglesia. El Israel redimido y salvo formará parte de la iglesia juntamente con nosotros, porque eso vino Cristo, a hacer de los dos pueblos uno solo, de judíos y de gentiles uno solo, para que vivan en el reino, para que reinen y reinemos juntamente con Él. Eso está por venir, hay cosas todavía por cumplir, pero mientras Él está trabajando, y trabaja así, permitiendo la aflicción, permitiendo el sufrimiento, hasta que sean abiertos los ojos del entendimiento. Esta es introducción, de esto estamos hablando. Por eso es importante el mensaje del Evangelio y en especial el Sermón del Monte. Cuando Jesús se refiere al reino de los cielos, habla pues del gobierno de Dios. Cuando él habla del reino, habla de gobierno de Dios y su cultura. ¿Qué es su cultura? Sus principios, sus valores, el estilo de vida al que quiere que todos vivamos en su reino. Y por eso a través de sus acciones y de sus enseñanzas va revelando cuál es la posición de los hijos de Dios en esta tierra. ¿Cómo es que los hijos de Dios vamos a vivir en esta tierra siendo parte del reino? ¿Cómo puedes vivir como cristiano, como hijo de Dios, en medio de una sociedad perversa y maligna que está en contra de la voluntad de Dios? Dios quiere que estemos aquí, precisamente, en medio de esas circunstancias. Así como quiso que Israel estuviera en medio, rodeado de todos los pueblos árabes. Pueblos árabes que no conocen a Dios, que se rebelan contra Dios, que van contra los hijos de Dios, creyéndose que conocen al Dios verdadero. Eso es lo más tremendo.
porque todo lo que hacen, lo hacen en el nombre de Dios. Muerte en el nombre de Dios, guerra en el nombre de Dios. ¿Sí? Ustedes han sabido de los ataques terroristas, ¿no? Son capaces de suicidarse, de hacerse explotar en medio de un centro comercial o de unas multitudes por causa de su fe, y le atribuyen eso a Dios. Dios es amor, Dios es vida, Dios es luz. Entonces, ¿de cuál Dios están hablando ellos? No lo conocen, pero creen que están en ese caminar. En medio de circunstancias como esas, ha de vivir Israel y ha de vivir su iglesia, ha de prevalecer su reino, los que estamos en el reino. Así que Él nos ha dado pues un mensaje impactante, empezando por las bienaventuranzas, y hoy nos lleva a una nueva enseñanza muy, muy importante. Este pasaje se llama la luz del mundo y la sal de la tierra. Bueno, empieza por mencionar la sal de la tierra y la luz del mundo. Ustedes son, así comienza. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo 5, versículos 13, 14, hasta el 16. Voy a leerlo. Dice aquí Jesús, son palabras de Jesús. Recordemos que estamos nosotros ahí en primera fila. Está la multitud reunida, están los discípulos de Jesús y estamos nosotros presentes como hijos de Dios, como iglesia, escuchando, recibiendo la enseñanza. Y Él dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois, o ustedes son, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es decir, era una especie de cajón, ¿verdad?, donde con lo que se medía el grano. Dice, entonces no se enciende una luz y se pone debajo del cajón, pues inmediatamente se va a apagar. Dice, no se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y entonces alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que nuestro tema de hoy es, ustedes son sal y luz en el mundo. Ustedes son sal y luz. ¿Quiénes son estos ustedes? Jesús comienza con esa palabra, su enseñanza. Ustedes son. Y esta palabra, ustedes, aparece 171 veces en el Sermón del Monte. Hay un énfasis en que se identifique quiénes son esos ustedes. ¿Tú estás entre esos ustedes? En principio se está dirigiendo a sus discípulos, pero Él está dirigiendo una palabra en el Espíritu con poder para que todos los que oigan y estén preparados para venir al reino, reciban esta enseñanza y se sepan elegidos, se sepan llamados. Ustedes son los elegidos, los dichosos. Estos ustedes, pues son los que han pasado por las bienaventuranzas. Ustedes son los dichosos, los bienaventurados, los que ya han experimentado la obra redentora de Dios, empezando por reconocer su pobreza espiritual hasta llegar a ser actores, luz y sal precisamente, dando a conocer a Dios mismo en sus vidas. Estos son a los que se está dirigiendo. Entonces, ahí estamos nosotros, allí está su iglesia. Son los elegidos, son los que han experimentado las bendiciones espirituales y que permanecen en comunión con Dios y con sus semejantes. Jesús utiliza dos metáforas, dos imágenes o dos ilustraciones de elementos naturales como la sal y la luz.
los utiliza como lo hace en otras parábolas para dar enseñanzas espirituales. Es decir, tanto sal y luz son símbolos, son imágenes, son un fondo, llevan todo un contenido, una profundidad que hay que descubrir, no quedarse solamente en la parte de encima. Entonces, son una enseñanza espiritual que tiene un propósito. Esto es importante. ¿De qué vamos a estar hablando? ¿De qué quiere Jesús que estemos atentos? Él nos está revelando cuál es nuestra identidad. Va a hablar de identidad, va a hablar de carácter, va a hablar de posición y de propósito. Lo repito, Jesús a través de estas imágenes en este mensaje nos va a hablar de la identidad de los hijos de Dios, de cuál debe ser el carácter de los hijos, de qué posición tenemos como hijos en el mundo y cuál es el propósito de nuestras vidas. ¿Será importante? Todos en algún momento debemos, o ya nos hicimos la pregunta de ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué vivo? ¿Para qué vine a este planeta? ¿Solamente a consumir? ¿Solamente a gastar recursos? ¿A desperdiciar recursos? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi lugar en este mundo? ¿Cuál es la razón de que yo esté vivo hasta el día de hoy y en esta generación y en estas circunstancias? ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? Como empleado, como trabajador, como comerciante, como profesionista, como padre de familia, como madre de familia, como hijo, como hija. ¿Por qué hago lo que hago? Son reflexiones a las que nos llama esta palabra, para afirmarnos en la identidad. No somos lo que el mundo dice que somos. No somos lo que alguien te dijo que tú eras. ¿Qué somos? Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Y Dios dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y eso le da otra dimensión a nuestra realidad, a nuestra misma naturaleza. Le da propósito, le da sentido a la vida. Y hay que descubrir qué es lo que Él nos ha querido dar en asignación y en propósito para vivir esta vida. Aquí está la respuesta para todos aquellos que son bienaventurados. Si eres de los bienaventurados, entonces tú tienes un llamado de parte de Dios para ser sal y para ser luz en este mundo. Antes de ser padre de familia, o madre, o empleado, secretaria, o trabajador X, empleado X, antes que todo eso, eres sal. Eres sal y eres luz. Si eres hijo e hija de Dios, esa es la prioridad. Y de ahí se desprende todo lo demás. Primeramente somos eso. Es profundo el mensaje y hoy solamente abordaremos la parte que tiene que ver con la sal. Próximo domingo abordaremos lo que tiene que ver con la luz. Hoy nos dedicamos a la sal. Y decimos que hay que entender este mensaje del Evangelio en el contexto del nuevo pacto. Jesús está hablando en el contexto del nuevo pacto, el pacto que Dios prometió que iba a hacer a través de Jesucristo. Todos los pactos anteriores se terminan en Cristo. Hay un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es en la sangre, en el sacrificio mismo de Cristo. Recuerden las palabras de Dios en su manifestación, cuando se oyó la voz de Dios en el momento del bautizo de Jesús. Este es mi Hijo muy amado. En Él tengo mi complacencia. Después en la transfiguración, nuevamente la voz dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Ya no, todo lo demás ya pasó, es historia. A Él, es a partir de Él, es a partir del nuevo pacto. En este nuevo pacto es donde vamos a entender el contexto de lo que Dios está hablando. Porque podemos hablar de la sal y remitirnos solamente al Antiguo Testamento, a las cosas que sucedían allá en la historia. Pero hoy necesitamos verlo en el contexto de lo que ya Cristo hizo. Por eso vamos a ir a Romanos 8:28. Romanos
8:28 al 30. Romanos 8:28 al 30. Son pasajes, o estos versículos ya los hemos leído y meditado en otras ocasiones. Vamos a leerlos nuevamente. Dice Pablo, explicando a la iglesia de los romanos, y hoy explicándoselo a toda la iglesia, ¿qué significado tiene hablar de identidad? ¿Qué significado tiene hablar de propósito en la vida? Y dice él aquí en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí sabemos? Porque dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y las no tan buenas, ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Al propósito de quién? De Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Tiene un propósito para todos como cuerpo en Cristo. Y somos llamados. Es lo que está diciendo aquí. A los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito? Dar a conocer a Dios. El propósito más importante en nuestras vidas, personal y como iglesia, es dar a conocer a Dios. ¿Cómo? Con Cristo en nuestras vidas. Que cada vez yo mengüe, como dijo Juan el Bautista, y Cristo crezca en cada uno. Ese es el principal propósito. Después de ahí se desprenden otras cosas. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, ¿antes cuándo es? En el principio, en Dios mismo. Porque antes, a los que antes conoció, también los predestinó. Nos conoció y nos trazó un destino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el destino? Ser hechos a la imagen de su Hijo. Eso está sucediendo en tu vida y en mi vida. Eso es lo que Dios está haciendo con cada miembro de la iglesia. Está formando a Cristo. Nos sacó de las tinieblas, nos trajo la luz, nos hizo hijos, nos purificó a través de la sangre del sacrificio de Cristo y ahora nos ve como hijos amados y nos está formando, nos está desarrollando para ser a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primero y nosotros somos ¿qué? Entonces decirnos hermanos, que es algo por lo que se nos critica, ¿verdad? Tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? Que somos hijos del mismo Padre por medio de Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor. Entonces es una honra ser hermanos en Cristo. Es un privilegio y una bendición de gracia que Dios nos ha dado. Amén. Dice, porque para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice el 30, y a los que predestinó, a los que les trazó un destino, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo nos justificó? Por medio de Cristo. Él es nuestra justicia. ¿Qué significa ser justificado? Es ser declarado justo, sin culpa, sin pecado, sin condenación, por la fe, no por las obras, por la fe. ¿En qué? En el Evangelio completo, anunciado. De eso está hablando Pablo cuando está explicando lo que acá Cristo nos revela a través del mensaje del Sermón del Monte. ¿Vamos entendiendo de qué se trata? Identidad, carácter, propósito, destino de los hijos de Dios. Está todo en Cristo. Todo está en Cristo. Y en la imagen que de Él se ha de formar en cada uno de sus hijos.
Dice el versículo 13. Vamos a regresar ahí a Mateo. Mateo capítulo 5. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Si nosotros hoy estamos en Cristo, hoy estamos caminando en el llamado y propósito eterno de Dios. Y eso es lo que le da sentido verdadero a nuestras vidas. Tenemos una asignación específica, que es el papel, la función que estamos desarrollando en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en casa, en la iglesia. Pero el propósito eterno es en todo darle gloria a Cristo, darlo a conocer. Glorificar es darlo a conocer, mostrarlo en nosotros. Eso le da sentido y propósito a los que estamos viviendo aquí en la tierra como hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa ser sal? ¿Y qué significa ser luz? Y hablemos un poquito de la sal. Hoy nosotros lo que conocemos por la sal, pues es la sal refinada. Y los médicos dicen que es dañina, ¿verdad? Y hay momentos de nuestra etapa de vida o de salud que te prohíben comer demasiada sal o incluso te la quitan totalmente. Bueno, esa sal no es la misma sal de la que está hablando aquí Jesucristo. Jesucristo habla de la sal orgánica, de la sal natural, del mineral que se obtenía tanto del mar como de las salinas, de las tierras salinas, y que era totalmente pura, sal pura. Todos conocemos la sal de mar, ¿verdad? La sal de grano. Hay una diferencia entre la sal refinada y la sal de grano. La sal de grano es el mineral, que tiene más de 80 y tantos elementos, microelementos, que son de beneficio para el cuerpo, que son de sustento para la vida. De esa sal es de la que está hablando Jesús, pero además tenía que ver con las costumbres y la tradición que había en el Oriente. Estas son las cosas que a veces no se comprenden, porque la cultura oriental pues es diferente a la cultura occidental. Nosotros estamos en la cultura occidental y no participamos de muchas de los elementos culturales que tienen allá en el Oriente. En el Oriente muchas veces la sal, y hasta la fecha, la hacían para realizar pactos entre hombres que hacían algún negocio, que comercializaban, y entonces lo que hacían, en vez de un contrato firmado, era que traían sus costalitos, cada quien su costalito de sal, y lo que hacían era mezclarlos. Cerramos un pacto, cerramos un compromiso y mezclamos la sal. Tu sal y mi sal. Ahora sepárala, después de haberla mezclado. ¿Cómo la separabas? Entonces habla de un pacto de fidelidad, de un pacto duradero, que no se rompía, de sinceridad, de transparencia. Esa era una práctica. Era una práctica entre los matrimonios. Cuando un matrimonio se celebraba, entonces la pareja, cada uno de ellos llevaba su costalito de sal. Y a la hora de celebrar el compromiso matrimonial y de expresar los votos, lo sellaban mezclando cada uno la sal con el otro. Es así como quedaron unidas la sal que yo traje y la que tú traías, así quedamos unidos tú y yo para siempre. Es un pacto que no se rompe. Aquí en Occidente pues ni usamos la sal de esa manera, ni acostumbramos los pactos, sobre todo actualmente. Aquí hacemos contratos y vamos con el notario público y después andamos peleando para que los abogados hagan lo que tiene que ser necesario, ¿verdad? Allá no. Allá el pacto se sellaba de esa manera y había un compromiso de lealtad hasta la muerte. Y si alguien lo quebrantaba, ameritaba la muerte, ¿verdad? Esa era la manera en que ellos lo hacían. Entonces, cuando Jesús está hablando de la sal, esto ellos lo entendían. Los que lo están escuchando
¿Se dan cuenta de qué está hablando? Dice, ustedes son la sal. Ustedes son como esa sal, como esa sal, como esa sustancia, como ese elemento químico natural que se combina, que purifica, que se usa para compromisos de fidelidad, de sinceridad, de eternidad. Y Dios se reveló y se revela en la Escritura como un Dios de pactos. Él hizo pactos desde el inicio. Pacto con Adán, pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con David, etc. Y después el pacto con Moisés, que es lo que conocemos como el antiguo pacto, que es el pacto de la ley. Pero hoy se revela a partir de Cristo en el nuevo pacto. Dijo Dios, yo haré un nuevo pacto y entonces yo pondré mi ley en sus corazones, ya no en tablas de piedra, va a estar en sus corazones. ¿Cómo? Por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Ya no será por medio de sacrificios de animales, que ustedes me vendrán a presentar sus peticiones de redención, de limpieza, de purificación, de perdón. Ahora será a través del sacrificio de Jesucristo, por la fe en Él. Entonces, cuando está hablando de la sal, todo esto ya está implícito. Es decir, ellos entendían porque lo vivían. Era tan valiosa la sal en ese tiempo de Jesús que los mismos romanos y los griegos la usaban como salario. De ahí viene la palabra salario. Si la sal se usaba como moneda, como dinero en efectivo, y con eso le pagaban a los soldados, con eso le pagaban a los jornaleros, ¿sí? Le daban su bolsita de sal. ¿Sí? Tenía un alto valor, ¿sí? Un valor de intercambio, un valor comercial. Entonces, hay varios elementos que están ahí implícitos en lo que Jesús está diciendo acerca de la sal. Era ciertamente de uso común y de alto valor, y con un símbolo de lealtad y de fidelidad. Ahora, en la Biblia, bíblicamente hablando, Dios usó tanto los pactos para que el hombre entendiera, como usó también la sal. Vamos a verlo ahí en la Escritura. ¿Cómo usó la sal Dios? Y lo revela aquí en la Escritura. La usó para 3 propósitos principales. Primero, sal contra la corrupción. Sal como purificador. Sal como conservador. Contra la corrupción. ¿Cómo opera la sal contra la corrupción? Dice, bueno, pues en la antigüedad lo que hacían, no había refrigeradores. Entonces, ¿qué hacían? Salaban la carne para que pudiera ser conservada. Salaban el pescado para que se conservara mucho tiempo. Y muchos alimentos eran conservados a través de la sal. Entonces, ¿cómo usa después esta imagen la Escritura, Dios mismo? Como un conservador, como un preservador, como un purificador. ¿Sí? Algo que conserva, que purifica, que preserva. Otra manera como usó la sal aquí en la Escritura es como señal de pacto. Que así como la sal era usada en los pactos por los hombres, Dios usó la sal como purificador y como señal de pacto en todas las ofrendas y sacrificios. Todas las ofrendas y sacrificios que se ofrecían a Dios debían de llevar sal. Sal, por mandato de Él. Dice en Levítico 2:13, Levítico 2:13, sabemos que el libro de Levítico desarrolla y amplía todo lo que es la ley de Dios, todo lo que tenían que hacer como rituales, como ordenanzas que Dios había dado. En el versículo 13 del capítulo 2 de Levítico dice Dios, es palabra de Dios, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. ¿Cómo? Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. La sal del pacto de tu Dios. Jamás deberá faltar en tus ofrendas. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces ahí está la sal presente, como señal de fidelidad, de compromiso, de promesas delante de Dios, y también como purificador de lo que se presenta delante de Él. ¿Sí? El pacto de sal también fue usado con la familia sacerdotal. Dios habló con Aarón,
que era fue el primer sacerdote, y hizo una promesa, hizo un pacto para con todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Dice allí en Números 18, versículo 19, Números 18, 19, dice: todas las ofrendas santas que los hijos de Israel me presenten, ¿qué son? Ofrendas santas, ofrendas especiales, separadas, dirigidas a justificar a las personas delante de Dios. Todas las ofrendas santas que los hijos de Israel me presenten como ofrendas elevadas serán para ti, para el sacerdote, y para tus hijos e hijas como estatuto perpetuo. Hablamos aquí del elemento de la sal como algo que es eterno. Dice, es un estatuto perpetuo. Es un pacto de sal perpetuo para ti y para tu descendencia delante de mí. Este es un compromiso que hace Dios con el sacerdocio. Un compromiso de fidelidad, de que Dios va a cumplir todas sus promesas y de que Él va a ser el proveedor. La tribu de Leví, de donde salieron los sacerdotes, a diferencia de las demás tribus, no tenía tierras, ni tenía manera de proveerse directamente de recursos. Entonces Dios prometió que Él los iba a proveer. No tendrían tierras, pero tendrían la provisión de Dios. ¿Cómo? A través de las ofrendas, a través de los diezmos, de lo que presentara el pueblo cuando asistiera a los sacrificios. Dios se comprometió a ser fiel en el sustento a los sacerdotes. Hoy en Cristo, ¿qué somos tú y yo? Reyes y sacerdotes. Nos hizo, así lo veíamos hace 8 días, nos hizo reyes y sacerdotes para siempre, para reinar con Él. Hay un pacto a través de Cristo, en su sacrificio, para que haya provisión a los sacerdotes, a los que les sirvan. Hay un compromiso con los que sirven al Señor y Él es fiel. Es un pacto de sal eterno, hoy simbólico, en Cristo. Pero ya Jesús está hablando de esto a los que lo están escuchando. Los que lo están escuchando conocen lo que yo les estoy diciendo en este momento. Conocen las costumbres, conocen la tradición y conocen la ley. Practican las ofrendas y los sacrificios con sal. Entonces cuando Jesús dice, ustedes son la sal, viene a sus cabezas, a sus mentes, todo lo que implica la sal, para poder entender el simbolismo. ¿Qué significa que las personas sean la sal de la tierra? Entonces tendrían que, en ese momento, recapacitar y tomar conciencia de todo lo que han practicado. Ya no solamente por tradiciones y por rituales, sino ahora en su propia vida. Ustedes son. Es una palabra en presente. No dice, ustedes serán. ¿Dice qué? Ustedes son la sal. Ya son. Ahí cuando está hablando, ya son. Habla del presente perfecto en el que Dios se mueve. Él se mueve en eternidad. Hoy te dice a ti y a mí, ustedes son. Nosotros somos la sal. Y por eso estamos tratando de entender qué quiso decir Jesús con todo esto. La tercera cosa, como se usaba la sal, pues era como sazonador de los alimentos. Eso todo lo entendemos, ¿verdad? ¿Cómo es que la sal sazona los alimentos? ¿Cómo es que los degustamos? Cuando aplicas la sal, mejora su sabor. Es agradable al paladar. ¿Pero qué sucedió con la sal? Pues que pusiste la sal y la sal se diluyó. Se diluyó en los alimentos. Se fundió. La sustancia que se aplicó de la sal se fundió allí. Se hizo una sola y fue agradable al paladar. Entonces, la sal se diluye como sazonador y destaca los sabores haciéndolos agradables al paladar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sal? Diluirnos, vincularnos, mezclarnos y darle sabor de Cristo a la vida. ¿En dónde? En tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, en cada circunstancia donde nos movemos. Ustedes son la sal. Ustedes son la sal, ustedes son el agente purificador. Ustedes son la sustancia que le da sabor a la vida. Ustedes son la señal de pacto de lo que yo he prometido.
ya no del antiguo pacto. Ustedes son la señal del pacto que hice a través de Cristo mi Hijo, aquí en el mundo, aquí en la tierra. ¿Cuándo? En este tiempo. ¿De quién está hablando? De la iglesia. La iglesia es la sal del mundo. Hoy la iglesia de Cristo ha de funcionar, de desarrollarse como la sal espiritual. Estamos llamados a preservar esta sociedad, a preservar el medio donde nos movemos. ¿De qué? De la corrupción. La sal evitaba que se corrompieran los alimentos. Hoy nosotros como sal debemos de preservar, de conservar a esta sociedad de la corrupción. ¿Habrá corrupción? ¿Por qué hay corrupción? Pues porque no hay sal, no se aplica la sal. Sal espiritual, sal que renueve las mentalidades, las conciencias y tenga un estilo de vida acorde a la voluntad de Dios. La señal como testimonio, pues, del nuevo pacto que ha establecido Dios en Jesucristo. Así que somos los sazonadores, somos los que le damos sabor de Cristo. ¿En dónde? A las relaciones que establecemos, todas las relaciones que establecemos. Las palabras de Jesús, al usar esta imagen de la sal y de la luz, que abordaremos más adelante, también nos da una advertencia. Dice él allí, cuando habló de la sal, dice, la sal puede volverse insípida. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Habla de que esa es una posibilidad, de que la sal puede perder su sabor. ¿Qué sucedía? Que la sal la almacenaban en recipientes de piedra, en las casas, en los negocios, la tenían ahí almacenada. Por lo regular, esos lugares donde estaban esas piedras, pues estaban expuestas a la humedad, estaban expuestas al contacto con la intemperie. ¿Y qué sucedía? Que la sal que se iba quedando hasta el fondo se iba llenando de humedad e iba perdiendo la esencia de su sabor. Cuando se llegaba hasta el fondo de esas vasijas, pues esa sal ya no servía. Entonces, ¿qué hacían? Sacaban esa sal y la tiraban, la echaban al suelo o la esparcían en los terrenos de cultivo, porque servía para matar las malas hierbas. Y después, pues ahí la pisoteaban los hombres mientras andaban cultivando. O si se tiraba acá donde el suelo, pues ahí pasaba la gente y la pisoteaba. Y esa sal había perdido su propósito, había perdido su identidad, había perdido su gracia, había perdido su vida, su sustancia. Cuidado, dice Jesús, cuidado. Si la sal pierde su sabor, porque ustedes son la sal, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos de no perder el sabor, no perder la sustancia. También dice que la luz se puede ocultar, que no debemos hacer. Dice, la luz no se oculta. Así que si nosotros hoy que estamos en el mundo caminando en el plan y propósito de Dios, dejamos o permitimos que nuestra identidad y propósito se desvanezca, pues no tiene ya razón de ser. Nuestro propósito se pierde. De eso está hablando. Ustedes son la sal y tienen un propósito, tienen una identidad en la que hay que desarrollarse en este mundo. Los hijos de Dios somos esos agentes de salvación con los principios, con los valores del reino que vamos a preservar, a purificar y a sazonar la vida de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad que está contaminada y corrompida. Tenemos que tomar en cuenta que la sal, para que cumpla su propósito, debe estar en contacto con los elementos, ¿verdad? Si la sal se aplica a la carne, pues tenían que tallarla en la carne para conservarla. Si la sal se aplica a los alimentos, pues se diluye con los alimentos. Si la sal se ponía en las ofrendas, se quemaba juntamente con la ofrenda con la que se había presentado. Entonces la sal es un elemento que se diluye, que se mezcla, que está entrelazado. Entonces, ¿dónde está nuestro trabajo? No fuera del mundo, no fuera de la sociedad,
Entonces, la vida en Cristo no es una vida para salir del mundo, no es una vida para solamente pensar en el cielo, irnos de aquí. La vida en Cristo es una vida de trabajo concreto y específico aquí en la tierra. En el medio donde nos relacionamos, ahí somos sal, ahí somos luz. En cada lugar donde tú te relaciones, ahí había que actuar como preservante, como purificador, como sazonador. Así que tenemos que estar involucrados en cada trabajo, en cada familia, en cada relación que hacemos. Alejarse o separarse del mundo no es la respuesta. Jesús ya lo había explicado y lo explicó en el Evangelio de Juan. Dijo Jesús en el capítulo 17, Juan 17, 14 y 18. Juan 17, 14 y 18. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Quiénes no son del mundo? Sus hijos. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué está rogando Jesús? Es su última oración antes de ir al sacrificio y a todo lo que padeció. Dice: no ruego que los saques del mundo. No son del mundo, yo tampoco soy del mundo, pero estamos en el mundo. Solamente guárdalos del mal. Y dice el versículo 17, Juan 17, 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A dónde envió Cristo a la iglesia? Al mundo. Nos sacó de entre el mundo, nos eligió para formarnos en Cristo, pero nos regresa al mundo, a que ahí seamos sal y seamos luz. ¿Cómo? Dice: santificados. Ya fuimos santificados en la verdad. Cristo es la verdad. La verdad está en su palabra. Su palabra es verdad. Es decir, que la justicia de Cristo y su misma palabra actuó en nuestras vidas como una sal. Jesús nunca dijo: yo soy la sal. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Pero en su sacrificio, Él precisamente funcionó como esa sal. Y a través del Evangelio nos revela a nosotros la justicia. Y a través de la palabra llega a nuestras vidas la sustancia. Esa sustancia está hoy en nosotros. Entonces podemos entender que efectivamente en Cristo somos sal del mundo. La iglesia está llamada a ser la sal del mundo, la que preserve, la que libere, la que sazone, la que preserve, la que proteja, la que purifique. Estamos santificados y cumplimos una función de santificación al mundo. Además, hoy clínicamente, esto hablo clínicamente, hoy sabemos que sin la sal no se puede preservar la vida. Hay una paradoja ahí, porque decimos: no consumas demasiada sal porque te puede hacer daño. Pero la sal orgánica, la sal natural, es muy importante y muy necesaria en nuestros cuerpos. Hoy muchos de nuestros problemas de salud son porque no se consume la sal orgánica, la sal natural. Y entonces tenemos que buscar que los otros microelementos que necesita nuestro cuerpo los obtengamos de otras fuentes. Allá en el oriente todo lo obtenían de la misma sal. Estaban sus células, sus cuerpos bien equilibrados y nutridos. Hoy los científicos que han estudiado la estructura de la célula y los procesos que ocurren en el cuerpo afirman que sin la sal las células no se reproducen. Las células del cuerpo no se reproducen, no cumplen su función en el cuerpo. La iglesia de Cristo es un cuerpo. ¿Quiénes son las células? Nosotros. Y para que nos reproduzcamos, crezcamos y cumplamos la función, necesitamos ser sal, tener sal en nosotros mismos. Dice: porque la sal regula, esto dice clínicamente, que la sal regula la hidratación de las células y regula el equilibrio del cuerpo entero.
De manera que hoy sabemos que la sal es esencial para la vida. La sal es esencial para la vida. Cuando está diciendo Jesús, ustedes son la sal, ¿qué nos está diciendo? Ustedes son esenciales, porque ustedes son la sal espiritual que le ha de dar vida a esta sociedad, en esta generación. ¿Cómo llevaremos la sal? A través de la palabra, a través de la fe que ya está en nosotros, en ese sacrificio que ya Cristo realizó. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Por eso decía Jesús que la sal es buena. Él dice allí en Marcos 9, Marcos capítulo 9, versículos 49 y 50, dice, porque todos serán salados con fuego. Él habla de purificación cuando hay juicio. Todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Y dice Jesús, buena es la sal. Buena es la sal. Buena es la sal. La iglesia misma. Dice, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué va a ser sazonado? Y termina diciéndoles a sus discípulos, tengan sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Tengan sal en ustedes mismos. ¿Qué es eso? Fe en Cristo. Tengan a Cristo mismo en ustedes. De tal manera que el ser sal en la sociedad, en el mundo, no es un esfuerzo nuestro. No se trata de esfuerzos nuestros. No se trata de comportamiento nada más. Se trata de expresar a Cristo. Llegamos a ser la sal del mundo, de la sociedad, cuando Cristo, que es la vida misma, el Espíritu está en nosotros. Y entonces Él nos hace ser como la sal, una sal espiritual. Somos la sal espiritual, pero todo está en Él, es en Cristo. Fuera de Cristo vamos a perder el sabor. Por eso hoy la iglesia a nivel mundial pareciera que está perdiendo su sabor, porque está permitiendo que las cosas del mundo, la modernidad, la corrupción, las ideologías penetren en la iglesia. Y la iglesia se adapta más al mundo que a ser el sazonador, el preservador, el conservador, el purificador de esta sociedad. ¿Por qué sucede esto? Porque aún no hay la revelación completa del Evangelio de Cristo. Cristo no está completamente revelado a toda la iglesia. Hoy necesitamos crecer en esa revelación de Cristo como cuerpo, de Cristo como unidad, de Cristo como la fuente de vida que está en nosotros, no fuera de nosotros. Que Cristo no es una religión, Cristo es la vida misma, es la esencia de la vida y se nutre y alimenta en nosotros a través de la palabra. No se trata de mensajes de prosperidad, no se trata de mensajes de desarrollo personal, no se trata de mensajes motivacionales para que alcancemos el éxito. Todo eso es humanismo. Se trata de Cristo, que Cristo nos sea revelado, que Cristo nos sea revelado a nuestras vidas y finalmente more en nosotros, que seamos casas, que seamos templos vivos de su presencia. Esa sustancia es la que nos hará poder ser sal, y entonces sí podemos preservar la vida, podemos sazonar con gracia todas las relaciones en las que nos desenvolvemos: familia, trabajo, iglesia, nación. No podemos pues ser indiferentes al mundo. No podemos ser indiferentes al mundo. Nos interesa el mundo, nos interesa la sociedad para transformarla, no para mezclarnos con el mundo. ¿Sí? Vamos a cumplir una función: ser ese agente purificador, ser ese agente reconciliador, ser ese agente que le da sazón, que le da gracia a la vida. ¿De qué otra manera, o más bien de qué manera especialmente podemos contribuir a esto? Con nuestra manera de hablar. Tu manera de hablar es importantísima para que precisamente le des sustento a la sal que eres.
si efectivamente tú eres sal, se va a notar en tu manera de hablar, obviamente también de comportarse. Por eso estamos hablando de la sal. Dijo el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 6, Colosenses 4:6, dice que su conversación, su manera de hablar, siempre sea con gracia, siempre sea con gracia, sazonada como con sal. Vemos aquí la aplicación. Es decir, Pablo ya está aplicando la revelación de Cristo a su vida en las relaciones con la iglesia y en la iglesia y de la iglesia hacia el mundo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Así que la pregunta es, ¿cómo es tu hablar? ¿Cómo hablas tú hoy? ¿Cómo hablas con las personas con las que te relacionas? ¿Actúas como sal? ¿Hablas como sal? ¿O aún predomina la queja, la crítica, la burla, las ofensas, el chisme, el temor, la duda? ¿Qué expresas cuando hablas? ¿Qué expresas cuando hablas? Nosotros somos sal, sal, la sustancia que ya está en Cristo, y se debe notar en lo que hablamos. Cuando hablamos le ponemos sabor, sazonamos, pero también podemos hacer lo contrario. Si la sal pierde su sabor, entonces ¿qué va a hacer? Chismear, criticar, quejarse, dudar, temer, entrar en caos. Pero si la sal se mantiene en la esencia de su sabor, va a edificar, va a consolar, ¿sí? Va a animar. Eso es lo que tus palabras han de hacer: edificar, consolar, animar. Eso hace la sal. ¿Somos sal? ¿Sabemos ahora cómo ser sal? Dijo Cristo, hay que caminar en justicia y hay que hablar con sazón, con sazón. Ese es el consejo de parte de Dios: entender qué somos, qué propósito tenemos y cómo llevarlo a cabo a través de nuestra manera de hablar y de relacionarnos con los demás. Amén. Vamos a estar de pie. Hoy reconocemos a través de la enseñanza de la palabra el alto valor y propósito que tiene la sal espiritual. La sal en lo natural podemos entenderla en cómo la usaron, sobre todo allá en los tiempos de Jesús, y por qué Jesús usó esta imagen. Pero hoy en Cristo, hoy en el nuevo pacto, tú y yo somos la sal espiritual. Y tenemos un llamado y un propósito a sazonar esta sociedad, a ser agentes de cambio en las relaciones que tenemos, a preservar, a purificar, a evitar la corrupción en el medio y poder más bien animar, consolar y edificar. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hoy queremos ser animados en Cristo y crecer, Señor, en el conocimiento y la revelación de tu palabra, Señor, porque es tu palabra revelada a nuestras vidas la que nos va nutriendo, la que pone sal en nosotros mismos, la sal espiritual que viene de ti, Señor. Padre, sabemos que a través de tu palabra, que es verdad, tú nos has santificado. Precisamente has hecho la obra
que la sal hacía en los sacrificios, que la sal como símbolo de pacto, como símbolo de purificación y santidad, siempre estuvo presente en toda ofrenda, en todo sacrificio. Hoy nosotros no hacemos sacrificios, no presentamos ofrendas, porque nuestra fe está puesta en el único y suficiente sacrificio que es Cristo. Gracias, gracias por tu Espíritu en nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, que es la que nos nutre, que es la que nos sustenta, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales para oír y ver lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en la iglesia en este tiempo. Padre, que procuremos, como dice tu palabra, procuremos la paz en nuestras relaciones, en todo ámbito donde nos movemos. Que llevemos esa gracia, ese ánimo, esa alegría, esa viveza que solamente viene del Espíritu y que contagia y que anima y que da esperanza. Empieza por nosotros, Señor, como cantábamos hace un momento. Empieza en mí, Señor. Empieza esa obra en mí. Empieza esa obra, Señor, de santificación, de purificación, de sazonamiento. Que crezcamos en conocimiento, en entendimiento de la revelación, porque entonces tendremos la capacidad que tú nos has dado para hacer sal en este mundo, Señor. Gracias te damos hoy en el nombre de Cristo, Señor. Amén.